Bienvenidos todo el mundo a Crónicas de un Debra Anunciado. Soy Diego, soy escritor y hoy es martes de historias. Hoy vamos a... El lunes hablamos de... Ayer hablamos, justamente los lunes, hablamos de algún tropo, alguna estructura narrativa. Lo platicamos un poco, damos ejemplos buenos, cómo funciona, para qué funciona. Y hoy vamos a utilizar una historia, la vamos a contar, la vamos a analizar y vamos a ver cómo lo que se habló el lunes o lo que se ha estado hablando a lo largo de todo este semestre, porque me siento didacta, aplica para esta historia, enfocándonos en lo que hablamos el lunes. Hoy, como lo dije en el stream pasado, vamos a hablar de el tono en una historia. Vamos a utilizar como ejemplos Disco Elysium o Elysium, si son gringos o hablan inglés, y Planescape Torment. Primero Planescape y luego Disco por razones. Vamos a ver cómo se crea el tono en esa historia, cómo utilizan personajes, locación y la propia narración para el tema, para el tono de la historia. Pero antes de eso, quiero ahondar un poquito más en el tono. No en qué es ni es porque eso ya lo entendimos, sino cuando hablamos de tono, también tenemos que hablar de los otros pilares narrativos. Es decir, tenemos que hablar del conflicto, de los conflictos, tenemos que hablar del tema de la historia y tenemos que hablar de la trama de la historia. Por eso escogí juegos o historias con mucha trama, temas pesados, conflictos interesantes, porque el tono, porque eso vuelve al tono interesante. En tema y en trama, ya pensaré en otras historias, ya lo tendremos otro y ya lo discutiremos. Pero, pero hablar del tono significa hablar de lo demás, porque lo demás se construye a partir del tono, pero también construye al tono. Es entendido por sí mismo, pero es más entendido por lo que afecta. Así que dicho eso, vámonos a las notas. Ya. Iniciar. Ok. Ayer dijimos que vamos a iniciar con Planescape Torment. Ya narramos un poquito de lo que es, dimos un poco del inicio, pero vamos a hablar bien de la historia. A diferencia, como lo hice con Horizon Zero Dawn, los plot twists los voy a ir revelando a cómo va pasando la historia, porque es importante en cómo estos giros de tuerca, en estos cambios de la trama, cómo afectan el tono o cómo fortalecen al tono. Igual con Disco Elysium. A Planescape Torment, como dije, está basado en el sistema de Dungeons and Dragons para hacer en específicos Advanced Dungeons and Dragons. Eso significa que es la segunda edición. Muchas cosas que puedan jugar, que estén en ese juego ya no existen en las versiones actuales. Se ha simplificado mucho, se ha bajado mucho la complejidad. Pero lo básico sigue. Tú escoges, hay una cuadrícula de alineaciones que son entre el bueno que sigue las leyes, el neutral que sigue las leyes y el malo que sigue sus leyes, los neutrales y los caóticos que siguen eso. Buenos, neutros o malos. Esto es importante para el personaje de quien no tiene nombre, de The Nameless One, por su backstory, por la historia, por el trasfondo que tiene este personaje. Lo vamos a ver cuando lleguemos a eso. También es un juego en donde, al ser tipo Dungeons and Dragons, tú escoges una clase inicial. Bárbaro, peleador, hechicero, clérigo, todo lo que ustedes quieran. Lo que es interesante en Planescape es que tu personaje puede cambiar de clases hablando con mentores o hablando con ciertos personajes no jugables que le permiten cambiar de clase. Esto es imposible usualmente en un juego normal, porque tendrías que reescribir tu hoja de personaje diariamente o cada vez que hagas el cambio. Pero en un videojuego pues se entiende, es la computadora, la propia, el propio juego se encarga de esos stats por ti, así que te da esa libertad y tiene una injerencia en la trama. Pero en fin, tú despiertas en la morgue de la ciudad de Sello o Sigil. Es una ciudad que está enfrascada en sí misma, es una figura llamada un Taurus, si no mal me acuerdo, es como una dona encima de esta aguja que es toda una montaña.
En este setting, como ya lo hemos dicho, es la ciudad de las puertas. Cada puerta te puede llevar a otro mundo accidentalmente. Hay muchas criaturas de varios universos o varios planos que existen ahí. Y la protectora y deidad principal de Sello es la Dama del Dolor. La Dama del Dolor no exige ningún, ninguna pleitesía, solo que no estés en contra de ella y que no estés en contra de su ciudad. Al ser la Dama del Dolor, cualquier cosa que ella haga, cualquier contacto que haga, o si tú estás en su presencia o en su sombra, va a causar un dolor inimaginable y te vas a morir. Tú despiertas en la morgue. Eres más cicatriz que piel y que cuerpo. A diferencia de juegos como que vendrían después de Baldur's Gate, de Baldur's Gate, de Planescape Torment, como Baldur's Gate 1, 2, Dark Alliance, hasta cierto punto, Divinity, Pillars of the Earth, todos ellos que tú puedes escoger ya sea un personaje prehecho o crear un personaje tú de cero. En Planescape Torment el personaje principal es el mismo, The Nameless One, el que no tiene nombre. Es, como dijimos, es un hombre que es más cicatriz que cuerpo, tiene marcas en la espalda y despierta en esta morgue de 3 pisos que es atendida por esqueletos, por los muertos vivientes, y es simplemente esta cosa desagradable, asquerosa, y en lo que se despierta, se le acerca este cráneo volador que se llama Mort, y le dice que en la espalda tiene las instrucciones. Le habla como jefe, que Mort trabaja para él, y que en la espalda dejó instrucciones de encontrar al, al hechicero Farod. El que no tiene nombre, obviamente, como tiene amnesia, se levanta, lo primero, intenta salir de la morgue, y en la morgue se encuentra con un espíritu que lo reconoce. Reconoce cierta parte de él. Es el espíritu de una mujer llamada Deyonarra. Deyonarra y él hablan. Él se da cuenta que Deyonarra estaba enamorada de él, o está enamorada de él, pero es lo único que se acuerda ese espíritu, porque hay ciertas magias que la mantienen con las respuestas omitidas o con las respuestas bloqueadas. El sin nombre y Mort logran escapar de la ciudad, empiezas a investigar Sigil, y el tono visual es de un desierto. Las ciudades, aunque la ciudad de Sigilo, de Sello y de Sigil tiene bosques, tiene lo que es necesario para que haya vida, usualmente imagínensela más como una versión más fantasiosa de Bagdad. Es muy desierto, es muy seca, estos grandes arcos de mercados que cubren todas las ciudades, muchos callejones, etcétera. Y la parte en la que tú estás en la ciudad es altamente desértica. ¿Por qué? Porque el desierto es una zona hostil. El desierto, especialmente el desierto rocoso, te aísla, da tormento, es feo, es algo agresivo hacia la persona que está viviendo en ello. Así que el tono visual, que el setting, que la locación de esto sea justamente un desierto, sea árida, desértica, todo eso, te pone el tono de que la historia va a ser un viacrucis, va a ser algo difícil para los personajes, que van a sufrir, que van a tener que tomar decisiones pesadas, todo eso. En fin, tú encuentras a Farod, resulta que una de los miembros de tu pandilla que va a ir creciendo es su hija, Ana, una tiefling, si no mal me acuerdo. Perdón. Ana de las Sombras, Ana from Shadows, que es que tiene una cola y es básicamente la versión del tiefling de esa época. También hay otros como Valor, que es un Githyanki, un Githyanserai, no es importante saber qué es ese nombre. Tacon, perdón, está Ignus, un espíritu de fuego. Está Nodrom, un cubito robótico que te acompaña. Caída de la Gracia, que es una súcubo, que a diferencia de dar placeres del cuerpo, la súcubo de este grupo de Caída de Gracia, es estimulación mental. Te da placer mental por conversaciones, todo eso. ¿Por qué? Porque si ella te toca o tiene contacto íntimo, te va a chupar el alma y te va a matar. Punto. Una parte del juego lo puedes investigar.
tu personaje se muere y vuelve a resucitar, porque por mecánica y por historia, el que no tiene nombre es inmortal. Es básicamente, no inmortal de que no se puede morir, pero inmortal de que si se muere, regresa. Y Vailor es una armadura poseída por un alma, es un templario básicamente en creencia. Es Lawful Good pero a un nivel extremo. Y es posiblemente el personaje que más fuerte pega después de tu Gideon Kerai. En fin, consigues estos monos, los empiezas a investigar, empiezas a entender su backstory. No es importante ahorita para eso, para el tono. Lo que empieza a marcar es todos han sufrido. Todos han sufrido algún tipo de tormento. Ya sea mental, ya sea social, ya sea emocional. Y todos están siendo jalados hacia tu personaje principal, hacia The Nameless One. Porque él tiene esta marca del tormento que es el símbolo principal del juego. Y que él va a jalar las desgracias hacia él. Él no sabe por qué. Simplemente pasa. Igual que es cazado por estas sombras que nadie más que él o los que tienen contacto con él pueden ver y son brutales, destrozan lo que se les ponga en el camino y lo dejan y matan a lo que tengan que llegar para poder matarlo a él y que vuelva a reiniciar el ciclo. Y en el juego se da cuenta en su diario que este ciclo es distinto. Usualmente cuando se muere, él olvida quién es. Tan es así que él ya no tiene ni un nombre, él se olvidó su nombre. Él no sabe qué especie es porque está tan deforme por todos los ataques y las cicatrices, pues que no tiene sentido. Él solo sabe que es un hombre. Pero este ciclo es distinto. En este ciclo cuando tú te mueres, o el personaje se muere y resucita, se acuerda de las cosas. Esto no tiene nada que ver con el tono ni nada por decirlo, simplemente es como un guiño a... Claro que no podemos hacer que el jugador se olvide de todo lo que ha experimentado o ha pasado, así que esta encarnación es distinta. Y también podemos ver el tono desde el juego de las mecánicas. Es un juego en donde puedes morir fácilmente, donde el combate es difícil, donde tienes que esforzarte en que las cosas salgan bien. Y el tono de desierto de este Via Crucis, de una pelea, de esta montaña que tienes que escalar constantemente, está presente. Desde lo más pequeño que es la mecánica de que mueres y resucitas, a lo visual que es el setting, a lo temático que es que tus compañeros estén atormentados y te sigan y tú les causas más tormento indirectamente, no importa qué tan buenos sean tus decisiones o qué tan bien intencionado seas. Pero también el tono se marca mucho con el tema. El tema aún no nos lo presentan, pero es algo que Deyanora te lo marca, de que tú has cambiado, o sea, tú eres el mismo hombre que yo amé, pero ya no eres el mismo hombre que yo amé. Tu naturaleza ha cambiado. Y obviamente el sin nombre no sabe por qué, no tiene muchas respuestas, pero en lo que él está investigando, él por fin sale de Sigil con Farrod y se va y perdón, tiene un nombre, ese nombre es Lothar. Lothar es un hechicero y también de una bruja que vive en un pantano llamada Ravel Puzzlewell. Él primero va a investigar a Lothar. Lothar se encuentra en, en un plano que ahorita no puede acceder, pero luego él le da más explicación al Nameless One y a la Party quién es Ravel Puzzlewell. Ravel Puzzlewell es una bruja increíblemente poderosa, increíblemente vieja, pero ella se volvió presa o está atrapada en una caja de música, en un laberinto que parece una caja de música, porque ella hizo algo que fue en contra de la Dama del Dolor. Así que por castigo ella ha sido aprisionada en este laberinto. El sin nombre logra entrar en el laberinto, logra estar en contacto con Ravel Puzzlewell, que es chaparrita, de piel gris, una bruja, como se pueden imaginar, y los ojos rojos, rojos, rojos. Aquí viene la revelación del tema de la historia, o cuando ya se le da palabra, nos dan revelaciones de quién de qué es un poco el Nameless One
y un poco más de la trama más grande de que está afectando al mundo y cómo se refleja y cómo refleja esto en el tono que es lo que queremos ver. Nos enteramos que Ravil Puzzlewell es la que hizo inmortal al sin nombre, al que no tiene nombre, una vez, pero que no es una inmortalidad perfecta, no es una inmortalidad verdadera, sino cuando él muere, una persona al azar en el multiverso se muere. Y esa vida es la que le da energía o le da combustible a que él resucite. Él no es inmortal, sino él está continuamente siendo revivido por la magia. También nos enteramos que él buscó a Ravel para ser inmortal por algo que lo tenía muy preocupado y que Ravel Puzzlewell nos revela esto haciendo la misma pregunta que le hizo a un inicio, que es ¿qué puede cambiar la naturaleza de un hombre? La respuesta que tú des, ella va a estar feliz porque es una respuesta tuya, no es una respuesta que otros han intentado darle pensando que es lo que ella creía. Y ahí está el tema y el tono de la historia. En el juego postula que lo que puede cambiar la naturaleza de un hombre es la creencia, belief, el creer algo. Deyanara creía que estaba enamorada de Nameless, de una encarnación, y se ató a él después de la muerte para guiarlo. El propio Ravil Puzzlewell, por su propia creencia de que podía ayudar algo, o que fue coqueteada y conquistada por una encarnación del Nameless One, le dio la inmortalidad, todo eso. La creencia es lo que cambia la naturaleza de un hombre. Y esto se refleja en el gameplay de que si crees que para este problema no puedes solucionarlo con esta clase, vas y cambias de clase. La creencia de que tus decisiones, o sea, las decisiones que tú tomas, que son las decisiones que tú crees, son las que van cambiando tu alineación. Y tu alineación es tan maleable como la habilidad de cambiar de clases, porque tu personaje ha vivido tantos años, tantos tiempo, que él básicamente es un maestro de todo. Simplemente no se acuerda. Así que la inversión es, tú no estás aprendiendo cosas nuevas, tú no estás aprendiendo a ser un ladrón, o no estás aprendiendo a ser mago o clérigo. Tú simplemente estás recordando lo que ya podías hacer. Lo cual se apoya con el tono del desierto, con este tono de un Via Crucis, de todo lo que has pasado, todo lo que vas a pasar, el tormento y todo eso, pero también visualmente que sea un desierto ayuda en el tono. ¿Por qué? Porque el desierto tiene tumbas, tiene secretos, tiene cosas enterradas. Este tono de exploración que se presta también en la historia se refleja una vez que nos revelan el tema. En fin, Ravel no quiere dejar ir al que no tiene nombre, tienen que pelear contra ella, la matan, aunque luego resulta que ella fingió su muerte. Y cuando el grupo se va, llega este ente que se llama el Trascendente, The Transcendent One, y él mata, elimina de la existencia a Ravil Puzzlewell. ¿Por qué? Porque el que no tiene nombre se está acercando a la verdad. Después de ir a otros planos, de rescatar otros entes y de ir aprendiendo más, el party se encuentra de que este Transcendent One, este ente que es el que está cazando a Nameless One, es el que lo marcó con la sigilo del tormento, el que básicamente ha causado tanto dolor en nombre del Nameless One para intentar matarlo y detenerlo. Existe algo llamado la fortaleza de... Te necesito traducir esto porque es una palabra que aunque me gustan... ¿Dónde? Aquí está. English, Spanish, ajá. Sí, la fortaleza del arrepentimiento. Que estaba justamente cuando tú despertaste en la morgue, más abajo estaba la entrada para la fortaleza del arrepentimiento, de los arrepentimientos. Una vez que tú llegas a la fortaleza de arrepentimientos, se te revela todo. Llegas a hablar con 3 encarnaciones pasadas del que no tiene nombre, que es la encarnación buena, la encarnación paranoica y la encarnación práctica. La encarnación buena es la encarnación original,
y nos revelan de por qué él tiene la marca del tormento. Y también nos revela que es el trascendente. La marca del tormento fue puesta en The Nameless One por el dios de los dioses en el setting, que es Ao, es trascendente a todos los dioses, porque en su vida original, el que no tiene nombre hizo un crimen tan atroz que todos los planos, todas las realidades y todos los mundos andan muriendo lentamente gracias a sus decisiones, a sus creencias. Él fue a buscar a Ravel Puzzlewell para volverse inmortal y poder tener una inmortalidad para poder expiar esos pecados. Lo que nadie supo es que cuando él se muriera, él iba a olvidarlo todo y que cada vez que se despertara iba pues a tener otras inclinaciones mentales y de personalidad por las circunstancias en las que existe. La encarnación paranoica fue la que dejó todos los tatuajes en el cuerpo del Nameless One. Fue la encarnación pasada, anterior a la que ahorita estamos jugando. Fue la que dejó trampas, la que dejó pistas, la que dejó suficiente información para que fuera descubierta, pero no para que fuera ser capaz de ser seguida. Y la encarnación pragmática fue hasta cierto punto la peor de todas. ¿Por qué? Porque fue la que hizo que personas se enamoraran de él para esclavizarlas y dejarlas como guías y como puntos para que el Nameless One pudiera conseguir la verdad y a ver si podía solucionar el problema en el que estaba. Solucionó muchas cosas, o sea, fue la encarnación que logró que el sin nombre llegara a tener el potencial de ser tan poderoso, pero al mismo tiempo fue el que quemó todos sus puentes con ciertas personas. Fue el que esclavizó a Morte, al Nameless One, que en Morte a estas alturas sí le dice a la encarnación pesada, tú eres mi encarnación preferida, así que qué bueno que no eres como la pragmática. Y no importa qué decisión tan cruel hayas podido tomar en el juego, no eres peor que la pragmática, hasta después una vez en la fortaleza del arrepentimiento, pero eso no es importante porque no estamos hablando tanto de decisiones en un videojuego. Y también te enteras que el trascendente es tu mortalidad. Es la mortalidad de la que Ravel te desprendió. Y esta mortalidad estaba tan feliz existiendo sin ti que por eso mató a todo lo que tú tienes contacto con. Aprovechó la marca del sigilo para seguirte y dejarte muerto o dejarte aislado porque no quiere que se reúnan. Porque obviamente tiene miedo de que si una vez que se reúnan, el trascendente deje de existir y que los alcance el castigo del cual llevan escapando siglos y siglos. También nos enteramos de la regla de la muerte, de que cuando tú te mueres, le quitas la sombra a alguien y, bueno, le quitas la vida a alguien, se crean esas sombras. Y el tono aquí cambia con asterisco, es decir, siempre el juego ha tenido un tono muy melancólico, un tono muy hostil, un tono muy de esto es fantasía oscura. Pero cuando llegamos a la fortaleza del arrepentimiento y tenemos todas estas verdades, estos descubrimientos, el tono se vuelve trágico. El tono, la música, todo, aunque sí visualmente sigue siendo gótico y con picos y hostiles y agresivos, pasamos de ser un desierto en una tormenta en pleno día a un desierto en la noche, es decir, callado, solemne, de el peso que realmente está cargando el personaje y todo lo que está tocando. A estas alturas tú ya ayudaste o debiste de ayudar a los miembros de tu pandilla, a los miembros de tu party a solucionar problemas y a solucionar sus tramas y ellos deciden si te siguen o no después de esto. Mort siempre te va a seguir porque está atado a ti y pues su trama es tu trama hasta cierto punto, pero supongamos que tú tomas todas las decisiones más buenas y te siguen todos, empiezan a adentrarse en la fortaleza de arrepentimiento hasta que llegan a encontrarse al trascendente. El trascendente revela que él vive en la fortaleza de arrepentimiento porque su existencia es un arrepentimiento. Su existencia, aunque sí le gusta existir, él sabe que su existencia es castigar al que no tiene nombre y mata a tu party. Usualmente en Dungeons and Dragons tú puedes llegar hasta el nivel 20, que ya te consideras como el inicio de una deidad pequeña. En Files, el trascendente es un nivel muchísimo arriba de 20. Él ya es básicamente una protodeidad bien hecha.
la forma de detenerlo, el buen fin, es el que tú tienes un diálogo con, con el trascendente. A final de cuentas, regresamos al tema de la historia, que es que puede cambiar la naturaleza de una persona, tus creencias. Si tú crees, si tú logras convencerte de que es hora de que nos unamos, ya hemos huido lo suficiente, solo hemos traído más tormento hacia una persona, o sea, solo hemos exacerbado lo malo sin afrontarnos a las consecuencias, y logras convencerte a ti mismo, o sea, logras cambiar tus creencias de encontrar una solución, escapar, este, arrepentirte, sino básicamente te autoactualizas y estás dispuesto a enfrentar el castigo que el mundo, el multiverso tiene para ti. El trascendente se une contigo, recuperas todo tu poder, recuperas todas tus memorias, revives a tus compañeros, te despides de ellos y te vas a pelear en la Guerra de la Sangre, que es decir, es una guerra en el equivalente al infierno en el setting de todo Dungeons and Dragons, que nunca va a terminar, porque si se termina, el lado que quede va a ser tan poderoso por todos esos hilos de guerra que va a poder arrasar con todos los planos sin mucho problema. A nadie le conviene que la guerra de la sangre termine. Así que como castigo, como tú eres inmortal, tu castigo es estar peleando para siempre. Pero el tono, este tono melancólico, este tono triste, tiene un dejo de esperanza desde un inicio en la historia que cierra muy bonito la historia. Porque sí, vas a pelear, pero ya sabes quién eres, ya no te aflige el tormento, ya liberaste, ya le diste paz a todas las vidas que tú dejaste, que tú mataste. Porque claro que ninguno de los ejércitos te va a matar, claro que ninguno va a ser capaz de destruirte. Asmodeus no va a permitir, el dios de los infiernos, no va a permitir que tú generes más caos. Así que tu expiación es combate. Tu expiación es... Pues esto es tu castigo, es algo más tipo Sísifo que Tártaro. Y tanto cambia que por fin dejamos de estar en desiertos, en pantanos, en zonas con cadáveres, que estamos en zonas llenas, en zonas con fuego, en zonas que pues muestran el tono de una batalla. Y Planescape Torment es un maestro en el tono porque desde que inicias el tono, como dije, es lúgubre, es macabro, es de fantasía oscura, todo eso. Pero conforme vas avanzando, la melancolía se vuelve más fuerte, la tragedia se vuelve mucho más presente. Y una vez que llegas a la fortaleza del arrepentimiento, esta tragedia, esta melancolía se vuelven opresoras, tanto en la música como en lo visual, como en las descripciones, el tono de la historia. Pero al final, aunque sí es un final, como ya lo hemos visto, semi amargo, porque pues no vas a estar con tus amigos, no los vas a poder ver vivir, ni nada por el estilo, los, les regresaste la vida, les ayudaste, son las primeras personas que no terminan atormentadas por tu existencia. Tú estás sí, tu personaje va a estar en una guerra por todo, por su vida inmortal, pero es por su decisión, porque él cree que ya por fin arregló algo y esto es su castigo, esto es lo que él tiene que pagar. Ya no está atormentado y ese tono melancólico, aunque llega, ya no es tan opresor, ya es más constante. Es igual de constante, más bien dicho, pero es más ligero. Y Planescape Torment es un gran ejemplo de crear tono mediante el trasfondo, mediante el set, mediante la locación, lo visual y la música. Disco Elysium es distinto. Disco Elysium, el tono lo manejan los personajes. El tono lo maneja, pues sí, básicamente lo maneja tu personaje principal, Harry Dubois. Y ahorita lo vamos a ver. Disco Elysium es uno de los sucesores espirituales de Planescape Torment, como Tides of Numenera, muchos otros, pero este es el más cercano a Planescape Torment en A, lo bien escrito que está, aunque está más ferozmente agresivo a la forma de leer. A lo que voy es, Planescape Torment, los diálogos y los textos son más sencillos, más fáciles de seguir.
En Disco Elysium es como utilizan un slang inventado y pues el lenguaje filosófico es un poquito más grande, es un juego mucho más filosófico e inherentemente político, pues es más difícil de seguir. Así que por eso dicen que Disco Elysium no es un juego para todos. En el mundo de Elysium, en la ciudad de Rebachol, ya narramos que tú despiertas con esta resaca y post fiesta tan cabrona que destruiste tu personalidad. Pero eres un detective que está a cargo de este asesinato o de esta llamada de un cadáver. Y tu compañero, Kim Katsuragi, se une y pues te da opciones, tú preguntas, te juzga, etcétera. Lo que es interesante en Disco Elysium es que la ciudad de Rebachol es esta olla de filosofías políticas y de políticas filosóficas, pero en donde ninguna termina realmente bien parada. Obviamente las dos que están, sí se pintan como son los más pendejos de todos, es racismo y fascismo. Son, o sea, los que siguen esto son perdedores, maleducados, que hablan por las nalgas, pero todos los demás te ponen pues que no, aunque son mejores, no son soluciones. Por ejemplo, a los hipercapitalistas te los ponen como, sí, ambiciosos, cultos y organizados, pero como estos salvajes que lo único que buscan es consumir, 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 consumir y acabar con todo lo que los rodea por sus propios bienes, te pone y te pone que los comunistas, aunque sí viven en esta etapa en donde ideológicamente es el mejor estado, el estado socialista, nos están tan preocupados peleándose entre ellos que en intentar unificarse, que son el reír del mundo y que por eso nunca llevan a nada más que al fascismo o a una explotación capitalista. No vamos a hablar de eso, pero es importante entender el contexto sociopolítico de Rebachol. A los monarquistas los mataron, a los utilitaristas se les ven como... o a utilitaristas diagonal centristas se les trata como lo que son, cobardes que no pueden tomar una decisión para un lado o para el otro y que básicamente lo único que buscan es su autobeneficio y que chingue a su madre el mundo. A final de cuentas, un capitalista lo que busca algo más que él, que es un capital, y el comunismo pues tiene una ideología. Los utilitaristas simplemente se dicen pragmáticos pero son cobardes. Según Disco Elysium, quiero dejar eso muy en claro. Y tu personaje, en esta investigación, empieza pues a, dependiendo de tus respuestas, empieza a recobrar estos pensamientos que él tenía. Hay una mecánica muy interesante que se llama el gabinete de los pensamientos, que cada vez que tú tienes una idea que resuena contigo, que en el juego tomas decisiones que siguen una de estas filosofías o estas políticas, se genera este pensamiento. Por ejemplo, está el Hobocop, que eres un policía muy frugal y que no le gusta gastar y que vive en las calles. Está obviamente, eres feminista, también está comunista, eres manipulador, todo eso. Y tú equipas estos pensamientos en tu gabinete de pensamientos y se van a quedar ahí hasta que lo internalices. Si en psicoterapia o en psicoanálisis, internalizar algo es cuando esta idea se vuelve parte de ti de manera inconsciente. Es decir, que tú no estás tomando estas decisiones constantemente haciendo el esfuerzo para tomarlas. Es decir, yo tengo que tomar esa decisión porque yo soy tal. No, cuando tú internalizas algo, lo haces inconsciente, lo haces de naturaleza. Aquí el tono se empieza a marcar un tono más filosófico, un tono más etéreo que el propio Planescape. Y también se refleja mucho en el setting. En el setting hay algo llamado lo pálido, the pale. Aunque sé que hay una... porque pale no solo significa eso. Sí, sino el cerco, el límite, la estaca, que es esta como neblina acuosa que es descrita como este tejido conectivo entre el mundo de las ideas y el mundo físico un poco.
que si tú vas fuera de los vehículos especialmente diseñados para atravesarlo, te vas a morir, o más bien te vas a perder y no vas a regresar. Así que también está este tono más esotérico, más fantasioso, pero que no es fantasía al 100%, sino es más complicado. Es decir, no hay elfos, no hay otros planos, pero es más esta idea de la mente, es más como este reflejo de la elasticidad y la plasticidad del cerebro, de cómo funcionan las memorias, de cómo rebacholes una neurona en el cerebro del mundo, todo eso. Sí que es un tono más Hay un pintor que siempre se me escapa el nombre. The Garden of Ardent Lights, sí. Bosch, Hieronymus Bosch. Es un juego cuyo tono es una pintura de Hieronymus Bosch. Así es Disco Elysium, así de surreal y bizarro es el tono. La trama es muy básica, la trama es básicamente una investigación policíaca en una ciudad que cada vez está un poco más como esta pólvora a punto de explotar porque los comunistas están sindicalizando contra los capitalistas, mientras los anarquistas están queriendo prenderle fuego a las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso les digo que es noir, pero es noir disco, es noir surreal, es noir elegante, es con pizzazz, no es solo oscuro, oscuro y tétrico. Durante la investigación encuentras el cadáver que te mandaron a investigar, mientras tu propia mente empieza a construir estos escenarios de posiblemente lo que está pasando en tu, pues, en tu precinto, porque resulta que Kim no es de tu mismo precinto. Eres, te enteras de tu nombre, Harry Dubois, te enteras cuando llamas porque perdiste tu pistola, porque perdiste tu placa, te das cuenta de cómo te tratan, de, chin, ahora, o sea, existe como esta preocupación hacia tu persona, pero no le sorprende que seas tan autodestructivo. Y sí te dan a entender el juego y por las narraciones y por el propio gabinete de los pensamientos, que básicamente es lo que sustituye tus stats como fuerza o algo así. No es, tienes Spirit de Core, tienes otras cosas. Tienes como intuición, tienes empatía, tienes muchas cosas muy padres como stats. Y te dejan la gracia de qué pasó, o sea, por qué tuviste, qué te llevó a esta quiebre, como dicen, esta crisis de la mediana edad, a esta midlife crisis, que básicamente destruiste tu personalidad en una pedototota con drogas y todo. El caso va a reflejar mucho estas como decisiones de seguro hay una gran, conspiración, pero ¿qué está pasando? Todo esto. Resulta que encuentras un cadáver que fue linchado aparentemente, pero si tú tienes una buena racha de investigación con los dados, te das cuenta que hay algo más, que no fue linchado, que fue linchado post-mortem, que lo que mató fue un disparo en la boca. En- si logras hacer esto, Kim, que es tu compañero, va a estar sorprendido, o sea, de cómo Kim, que es un detective sobrio con bueno, no logró descubrir eso. Y se da. Y tú como Harry te das cuenta de. No solo eres un detective, eres un excelente pinche detective. Eres un chingón en lo que haces. O sea, por algo no te han despedido, porque sabes lo que haces. Y con este disparo en lo que tú empiezas a adentrarte más en el pueblo, encuentras a esta mujer, Claya. Claya es una sexoservidora, pero es muy gentil contigo. Te trata más bien como si fueras un niño perdido, un animal perdido que nada. Y empieza a haber un rapport entre los dos. No es romántico, quiero dejar muy en claro que no es un rapport romántico, es más como hermana pequeña y hermano mayor. En mi playthrough, en el playthrough que yo considero canónico.
empiezas a investigar y cuando te llegan pruebas y te llega la investigación, el arma te lleva a unos muelles en donde existen unas pandillas y donde una pandilla, los Hardy Boys, y existe esta mujer llamada Ruby. Ruby que es la que está conectada a esto. No me acuerdo bien los detalles, pero déjenme voy a las notas. Sí, ok. Los Hardy Boys fueron los que dijeron, no, nosotros matamos a este güey porque intentó forzarse en dos mujeres, en Claya y en Ruby. Ruby, que es una líder sindicalista y que luego te vas a dar cuenta es básicamente miembro de la IRA. Y cuando le preguntas sobre esto a Claye, Claye te responde que no, que el personaje, el teniente, porque es un teniente y esto complica muchísimo las cosas dentro de la ciudad de Rebachol, porque acabaron de matar a alguien militar. Esto, si la situación ya es precaria en la ciudad, esto básicamente la va a hacer explotar si se revela que fue asesinado por una pandilla de la ciudad. Claye revela que no, que él murió mientras ellos estaban teniendo sexo consensual, que ella siempre dio el consentimiento hacia el teniente. Cuando llegas a la zona de los Hardy Boys y logras encontrar a Ruby, Ruby te paraliza con algo sonoro y resulta que Claye mintió, que Ruby no lo mató, no tuvo nada que ver con ese hombre asqueroso, pero que fue un disparo, es que ella oyó el disparo de un rifle cuando ella estaba en la ciudad, en mercados, haciendo otras cosas. Ella oyó el disparo, ella corrió, ella descubrió el cadáver, Claya no estaba, y ella le pidió a los Hardy Boys que la defendieran, porque pues claramente como era alguien que estaba teniendo problemas con el teniente, pues iban a asumir que era ella. Los Hardy Boys agarraron el cadáver y lo pusieron como si hubiera sido linchado, como si hubiera esto, porque no les importa, para ellos Rebachol ya está muerto, simplemente están dando patadas de ahogado. Lo cual es un reflejo de cómo tú has tratado a Harry Dubois y cómo tú has reaccionado ante ciertas cosas. Hasta tu pensamiento puede decir, puede hacer de que nosotros también somos este cadáver hinchado de alcohol y son nuestras patadas de ahogado, o lo pueden rechazar completamente porque has tomado decisiones sanas, has tomado estas creencias o has retomado la personalidad que un detective debería tener. La investigación sigue. El tono ya cambió de ser surreal, hasta cierto punto picaresco, hasta cierto punto virónico o byrónico, que es la estética de la neblina. A mí a Byron lo asocio mucho con la neblina como este personaje culto pero traumado y angustiado viendo hacia el horizonte. Así era el inicio del juego. Ese tono. Ahora el tono ha cambiado a una presión, tienes que descubrir esto antes de que explote, antes de que empiecen a morir gente. Ya se volvió el tono más pesado. Sigue siendo surreal, porque el mundo en sí es surreal, pero ya evolucionó. Ya se siente como una verdadera historia de detectives, como una conspiración, como que hay alguien que te está observando, hay un misterio que no puedes resolver. Y todo por trama, todo por las reacciones de los personajes hacia lo que está sucediendo, hacia tus propias reacciones, tus propios pensamientos. Todo lo que tú has decidido ha construido esta sensación de paranoia. De repente, hay una pelea entre sindicalistas y la pandilla. Kim es herido y se te une depende de tus decisiones, y se te puede unir Kuno, que es un chico de la calle muy perspicaz pero muy poco educado. Tú logras escapar, tú logras salvar, nos ponen más de la tecnología del mundo, que es como este sonido que logra hacer que puedas atravesar the pale, o que puedas atravesar el límite entre las cosas. Y logras detener, en un tiroteo logras detener a las pandillas y a los sindicalistas. ¿Por qué? Porque tu investigación te da cuenta de que no, de que si alguien disparó, significa que es alguien con entrenamiento, significa que es alguien, que es alguien con suficiente poder para poder esconderle el crimen, para poder esconderlo. Es alguien que está buscando poner estas cosas en juego.
Así que te vas a la comisaría, a una comisaría, pero no a la comisaría entendida como policía, sino a los comisarios, a los, a los soldados básicamente que ejercen un vigilantismo aprobado por la ley. Y aquí nos encontramos al culpable, que es Joseph. Joseph es el que sí, yo maté a este güey porque una voz, literalmente porque hay algo que me lo hijo, o sea, lo odio tanto porque él estaba teniendo una mejor carrera que yo y porque tenía el afecto de la mujer que yo amaba, que era Claya. Así que lo maté y escapé. Tú lo atrapas, lo llevas a la escena del crimen, anotas la confesión, detienes el problema, detienes la bomba de tiempo que era Rebachol a la hora de exponer al verdadero asesino y las razones por las que lo hizo. Obviamente no solucionas nada, no es como en The Nameless One, en Planescape, en donde tus decisiones logran este, darle paz a miles de personas y tu propio tormento se acaba, sino aquí simplemente resuelves un caso. Resuelves un caso más, entregas al culpable a tu precinto, pero aquí se vuelve interesante la cosa, porque aquí el tono surreal de la historia se pone se pone más realismo mágico, porque Kim se despide y todo, te dejan a ti solo de nuevo en el juego, pero te encuentras con un ente llamado un críptido, es decir, una criatura que no existe, pero nadie tiene pruebas de que... Una criatura que se cree que existe, pero que nadie tiene pruebas. Esta criatura se llama el Phasmido insuliano o de Insulid Phasmid, y su propia presencia es la que le causó la locura a Joseph, es la que exacerbó las decisiones negativas para matarlo. ¿Por qué? Porque es una criatura que viene beyond the pale, es una criatura de otra dimensión, básicamente. Logras comunicarte con ella si tú quieres, y les da miedo, y te da cuenta que este Phasmido le tiene miedo a la humanidad, lo irascible, violento y explosivos que son, pero tu personaje le causó una confusión muy, muy diferente, porque tú estabas destrozado mentalmente al inicio del juego, pero lograste reconstruir una persona, a un ente, y eso le da tanta curiosidad que decide pues no tenerles miedo a la humanidad, sino a verlos desde lejos, a no influenciarlos ya. Eres inestable pero continúas existiendo. Y en este tono bizarro, cuando llega el resto de la comisaría a hacerte el juicio, porque de repente te ponen en tu propia mente un juicio, tu propio mérito, nos entendemos de qué pasó. Tú te diste la peda de tu vida y te destrozaste porque tu prometida te dejó y sin ninguna explicación. Y eso te consumió y te volviste más agresivo en las investigaciones, empezaste a tomar de más y te autodestrozaste. Por eso tenían la preocupación sobre ti, pero no estaban tan sorprendidos de que estabas tomando esas decisiones. Después de este sueño en el que tú logras, según tus decisiones, según lo que tú escoges como personaje, alcanzar la cierto módico de paz ante tu situación, regresas al mundo real, despiertas y según tus decisiones, tu precinto te regresa con los brazos abiertos de tienen fe de que puedes reconstruirte por completo, de que puedes dejar de autodestruirte. Y a Kim o a Kuno, dependiendo qué sucede en la historia, lo invitan a ser parte de esta, este contrato militar privatizado que está buscando unificar el mundo de Elysium, está unificar las ciudades sin importarle el Pale. Y se unen y esto es un final más feliz que Planescape, claramente. Pero aquí por la historia podemos ver el tono, es un tono detectivesco, es un tono noir, pero tiene lo suficiente color, el suficiente matiz para darle esta idea surreal, esta idea de la comparación de luces disco, esas luces que difuminan las cosas, que son constantes, strobing, y que hasta cierto punto haces que pierdas un poco la realidad. Este tono te lo manejan con las sesiones, con el diálogo, con la música, excelente música, por la banda Sea Power. Está los momentos, las investigaciones, hasta la propia trama de... Es una investigación cualquiera, pero te dan el giro sobrenatural. Te van manejando... Estos dos juegos son clases maestras de tono, porque utilizan cada aspecto del producto
para contártelo, ya sea desolador, melancólico y trágico con dejos de esperanza, a noir detectivesco, byrónico, pero surreal, críptido y mágico. Son buenos juegos que si los pueden jugar se los recomiendo. No son juegos para cualquiera. Si no les gusta el gameplay, vean gameplay de otra persona y disfrútenlos. Básense en estos juegos para intentar ver qué tan importante y qué tan perenne tiene que ser el tono, qué tan profundo tiene que escarbar el tono, que llega a los temas, que llega a la trama, que llega a los personajes, a la locación, a los conflictos, a todo. Como siempre, yo fui Diego, esto fueron Crónicas de un Debray Anunciado. Los veo el viernes para... El jueves para... el jueves, día de Final Fantasy. A ver de qué hablamos ese día. Y sí, tomen agüita y sean buena gente.